Pongamos nuestro nombre en el chat, por favor, y vamos a iniciar ya con la clase. El día de hoy vamos a ver la continuación, por así decirlo, del tema que estuvimos viendo de la ley de inversión extranjera. Dentro de los estudios de la geografía económica, vamos a encontrar que Guatemala siempre ha tenido nexos, bueno, desde hace muchos años, con otros países. Y para que esto vaya bien, para que estas relaciones intercomerciales funcionen, la Embajada de Guatemala juega un papel predominante en esto. En Guatemala existen alrededor de unas 50 embajadas de otros países. Las más grandes y más conocidas son las de Estados Unidos, México, Colombia, entre otras. Pero Guatemala también tiene embajadas en otros países, principalmente en Centroamérica, para tratar estos asuntos más que todo socioeconómicos y de turismo. Entonces, tenemos el Tratado de Integración Económica Centroamericana y sus anexos. Este es un acuerdo que se firmó el año pasado para que los aranceles y ciertos tributos en las mercancías no se cobren entre los países centroamericanos, sino que haya totalmente un mercado libre y vamos a ir viendo cuáles son los aspectos de esto. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, porque pues hay ciertas cosas que no están muy claras o que en papel se oyen bonitas, pero ya en la realidad son otra cosa y fomentan a que haya cierta fuga de dinero, cierta evasión que no permite que Guatemala prospere realmente, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo. Bueno, en el artículo 1 y 2 de esta ley, como les decía, que fue aprobada el año pasado, se integraron Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces, estos países fueron los que impulsaron esta unificación, este tratado, y creo que Costa Rica también se les unió, pero ya como invitado de ellos, ¿verdad? No tuvo mucho que ver en la elaboración de este tratado. Entonces habla acerca del mercado común centroamericano. Nos dice en el artículo 1 y 2, los estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de 5 años, o sea que aquí a 2024 las disposiciones que aquí se dan tienen que estar ya establecidas, supuestamente, a partir de la fecha de entrega de vigencia de ese tratado. Para los fines del artículo 1, las partes contratantes se comprometen a perfeccionar su zona centroamericana de libre comercio en un plazo de 5 años. En el capítulo 2, del artículo 3 al artículo 8, encontramos el régimen de intercambio. Y aquí nos empieza a decir qué productos están dentro del tratado, qué productos son los que no van a tener aranceles y qué productos sí. Entonces nos dice aquí que el libre comercio para todos los productos originarios de los respectivos territorios. O sea, si yo voy a transportar café nacional de Guatemala, ese producto va a estar libre de aranceles en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica, dependiendo con quienes tenga mejores relaciones.
Pero, por ejemplo, si es un producto no originario, sino que yo importé algo, por ejemplo, de Japón y luego lo quiero volver a exportar a estos países, pues ese sí va a tener un arancel. Entonces, solo son los productos originarios de los mercados, de los comercios de aquí de Guatemala, no de otro lado. Las únicas limitaciones están en el anexo A. Luego vamos a estar viendo el anexo A y vamos a ver qué productos son los que están fuera de estos y que sí tienen que pagar un arancel, aunque sean originarios. No comprenden las tasas de derechos de cabarraje, muellaje, almacenaje y manejo de mercancías. Entonces, aparte de los aranceles que hay que pagar estos permisos. Gabarraje es, por ejemplo, en Guatemala se utiliza mucho esto. Cuando yo lo busqué en internet decía que era una palabra en desuso, porque en los puertos o en los muelles de otros países que están mucho más desarrollados ya no se utiliza. En Guatemala todavía se utiliza porque el puerto es muy pequeño y los barcos que son estos, los no sé qué, que son los grandotes, no pueden entrar al puerto de Guatemala. Entonces tienen que utilizar el servicio de gabarraje, que es un flete con barcos más pequeños. Entonces estos barcos le cobran a estas empresas grandotas que tienen barcos sumamente gigantes, les cobran flete por ir a su barco, tener la mercancía que van a exportar, bueno, que viene de importación a Guatemala, y llevarlo al puerto. Entonces, eso es otro gasto que se tiene y que muchas empresas extranjeras tienen que pagar en Guatemala. El muellaje es cuando ya el barco sí cabe en el puerto, el permiso de estar parado ahí. El almacenaje es, pues obviamente en los puertos hay grandes bodegas en donde van a almacenar los productos y el manejo de mercancías, o sea, el transporte que se da hacia los diferentes puntos del país. Todo eso son gastos aparte de los aranceles, o sea que sí es bastante dinero lo que tienen que gastar los que van a importar y exportar, porque tanto se paga aquí en Guatemala como en otros países. Todas las mercancías originarias del territorio de los estados gozarán de tratamiento nacional y estarán exentas de toda restricción o medida de carácter cuantitativo. O sea que si Guatemala quiere exportar 500,000 productos, puede hacerlo. Si solo quiere exportar 25,000, si solo quiere exportar 1,000, lo puede hacer. No hay límite de cantidad. Y tampoco va a pagar por esa cantidad en aranceles, en impuestos. Cuando hubiera dudas sobre el origen de una mercancía y no se hubiese resuelto el problema por gestión bilateral, cualquiera de las partes afectadas podrá pedir la intervención del Consejo Ejecutivo, que son los países. El Consejo Ejecutivo son los presidentes de cada país junto con su ministro de Economía. Entonces, en conjunto ellos tienen que dar una resolución si, por ejemplo, hay algún tráfico de producto ilegal hacia otros países, entonces ellos tienen que intervenir. Ninguno de los estados signatarios, o sea, los que habíamos mencionado, establecerá ni mantendrá regulaciones sobre la distribución o expendio de mercancías originarias de otros estados signatarios. Quiere decir que no les van a poner el precio, ¿verdad? Sino que cada quien va a establecer el precio de su producto. En el caso de crearse nuevos estancos o modificarse el régimen de los existentes, se efectuarán consultas entre las partes con objeto de sujetar el intercambio centroamericano de los correspondientes artículos a un régimen especial. Ahora, del capítulo 2, en el artículo, perdón, ese era capítulo 3, artículo del 9 al 14, perdón, habla de los subsidios a la exportación y comercio desleal.
Y es aquí donde tenemos que hablar acerca de lo que está pasando y que va a tener mucho que ver con algunos casos de los que les di para finanzas. Sucede, me explicaban ayer, que esta situación, la que acabamos de leer anteriormente, junto con esta, ha generado que haya mucha corrupción, porque, por ejemplo, los aranceles que se pagan eh, elevan mucho el precio. Digamos que yo quiero importar, la importación en Guatemala es mucho más cara que la exportación y por eso casi no hay empresas ni que importen ni que exporten, sino que buscan otros medios que son legales para evadir ese tipo de impuestos arancelarios. Y al final, empresas grandes buscan realizar otro tipo de gestiones para que no haya situación de pago de aranceles. Por ejemplo, si los productos que yo quiero traer, por ejemplo, un juguete, cuesta 50 quetzales, eh, me, 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 me lo traen en 50 quetzales, pero sobre esos 50 quetzales yo tengo que pagar un impuesto, por ejemplo, del 5%. Entonces son los 50 quetzales más el 5%, 55. Pero además de eso, la SAT me cobra un 12% por el IVA que tengo que pagar del producto. Entonces son otros 7 quetzales. Entonces ya mi producto cuesta 65 quetzales y yo lo quiero vender. No le voy a ganar 5 o 10 quetzales por todo el trámite que yo tuve que hacer. Entonces le voy a ganar unos 40 o 50 quetzales. Y entonces mi producto que me había costado 50 quetzales, yo lo voy a tener que vender en 100, 110, 120 quetzales y es donde se eleva mucho el dinero. Hablando de algo que les guste más o menos, por ejemplo, los juegos de video. En otros países va a costar, uno de los últimos juegos que vi yo que salió va a costar 4,000 quetzales, pero con todos los impuestos arancelarios que hay que pagar, más los impuestos nacionales, aquí en Guatemala va a estar a más o menos 6,000 o 7,000 quetzales. ¿Por qué? Porque se pagan todo ese tipo de impuestos. Entonces, ¿qué hace mejor las personas? Van a comprarlo al extranjero, pagan cierto impuesto por traerlo, pero es mucho más barato que hacer este tipo de trámite con las aduanas y pues ya lo revenden cuando son objetos así de caros. Por eso hay muchas cosas que aquí en Guatemala no las conseguimos porque las personas y las empresas no están dispuestos a importar. Ahora, vamos a leer lo que dice aquí. Los gobiernos de los estados signatarios no otorgarán exenciones ni reducciones de derechos aduaneros a la importación procedente fuera de Centroamérica. Entonces, eso es un tratado de proteccionismo supuestamente entre los países. Los bancos centrales de los estados cooperarán estrechamente para evitar especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de cambio. Ninguno de los estados concederá directa o indirectamente subsidios a la exportación de mercancías destinadas al territorio de los estados. Cada uno de los estados evitará por medios legales la exportación de mercancías a un precio inferior a su valor normal, en forma que cause o amenace causar perjuicio a la producción de los países. Cuando alguna de las partes considere que hay evidencia de comercio desleal, solicitará al Consejo Ejecutivo autorización para exigir fianza por el monto de los impuestos a la importación. Entonces, aquí queda bien claro lo que ellos quieren. No quieren que se les pongan intereses a las mercancías, no se quiere que se exporten mercancías más baratas que en los otros lugares y que se les dé dinero a otros, a otros a otras empresas para que se gestione eso de la importación de sus productos. Bueno, ahora les voy a enseñar cuáles son los productos que no están incluidos en este tratado. Permítanme, lo voy a buscar.
porque no lo sé. Si no estoy mal, entre uno de esos es el café. Muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos el tratado y en el anexo A no lo vimos todo el día de hoy, ¿verdad? Solo vimos la primera parte. Pero en el anexo A dice que estos productos no están dentro de el libre comercio. Estos sí tienen que pagar un arancel. El café sin tostar, azúcar de caña, la caña normal, aromatizados o coloreados y demás. El café tostado entre Guatemala y Costa Rica. Esto es en común, dice, para todos los países. Entre Guatemala y Costa Rica, el café tostado. Entre El Salvador y Honduras, el alcohol etílico o desnaturalizado, las bebidas alcohólicas, productos derivados del petróleo, excepto los solventes, dice, el asfalto y eso. Entre El Salvador y Costa Rica, el café tostado y el alcohol etílico desnaturalizado. Y en Honduras, el café tostado. En Nicaragua y Costa Rica, el café tostado. Entonces, en su mayoría, si nos damos cuenta, el café es el único que sí va a pagar el arancel. ¿Sí? Entonces, son situaciones que se dan, por ejemplo, me comentaban el día de ayer, como les decía, en lo que estaba preguntando de esto, estas situaciones de pagar los aranceles y pagar tantos impuestos y que haya tanta traba en las aduanas y en los puertos de Guatemala, genera que haya corrupción, casi me dijeron así, que se ven obligados las empresas grandes, tanto extranjeras como nacionales, a cometer actos de corrupción. Y a las personas que les haya tocado los casos de la línea y la línea 2, se van a dar cuenta que más o menos por ahí va iniciando el caso. Porque ponen tantas trabas para pagar los aranceles, además tienen que esperar mucho tiempo los barcos en el muelle para que se les atienda, a veces hasta 15 días, y todo eso va teniendo un monto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Les dan la típica, como decimos aquí, la típica mordida, les dan más dinero a los que arbitran los muelles. Por ejemplo, en Guatemala supuestamente hay 12 lugares, o de 12 a 14 muelles, de los cuales solo funcionan 3 o 4. Y eso genera más tránsito de barcos en los puertos. Y eso quiere decir que van a tener que pagar más permisos de muellaje, de almacenaje y de gabarraje. Entonces, para no estar gastando en eso, lo que hacen es, mira, las empresas que son más grandes van a tener más dinero, ¿verdad? Y bueno, tenga este dinerito y me deja pasar a mí primero. Las empresas más pequeñas que no tienen el dinero para hacer eso, pues se van quedando y les va tocando pagar. Muchas empresas entonces ya no exportan ni importan a Guatemala por la situación esa de la corrupción. ¿Qué pasa? Que el mismo gobierno, el mismo Estado, al final de cuentas promueve eso. Y pues al final de cuentas también, al momento de perseguir el crimen, persiguen a la empresa, pero no investigan el puerto, no investigan las empresas que están en la portuaria que deberían trabajar para eso. Entonces el problema sigue estando ahí, no eliminan el problema de raíz. Tienen que trabajar correctamente y obviamente los 14 muelles que hay en el puerto Quetzal, por ejemplo, y no sé cuántos muelles hayan más en el puerto de está en Izabal, que se me olvidó el nombre. Entonces, cada uno de esos puertos tiene que trabajar al límite para que este tipo de tratados
de verdad beneficien a otros países y beneficien a Guatemala, porque si me imagino que Guatemala está así, lo mismo ha de ser en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, posiblemente en Costa Rica también. Entonces, es algo de que aunque se esté, la justicia persiga a ciertas personas, no persigue a las que debería, a las que traen el problema de raíz. Además de que el Estado también tiene que fortalecer eso, dar seguimiento a eso y al personal del área pública o privada que esté en los muelles. Bueno, pongan sus cámaras y me dicen si tienen alguna duda, pero ponen sus cámaras. Liz, yo tengo una pregunta. Dígame. Como la arancel es un impuesto, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, no me refiero a que el arancel es un impuesto que tienen que pagar las empresas para exportar sus productos a otros países. Ajá. Entonces, a lo que voy es si todas las empresas que no son de las mismas comercializadoras, o sea que sus productos son diferentes, el impuesto va. Uh-huh. Más o menos le voy a medio le entendí porque se cortaba. Pero sí, por ejemplo, cada producto tiene un arancel diferente. Y me contaban igual ayer que los aranceles más caros son los que están por tecnología. Entonces, teléfonos celulares, computadoras, juegos de video, etcétera. Todo lo que sea tecnología eh, es más, por eso aquí casi no lo conseguimos o conseguimos algunas cositas, pero muy caras. Porque no me dijeron bien cuánto es sobre el 100% creo que es. O sea, si el juego o la computadora vale en otro lugar, vale 1,000 quetzales, saldría más o menos a 1,000 quetzales, aquí se paga 1,000 quetzales de impuesto. O sea que usted tendría que ganarle casi que el 200%, porque entonces así va a sacarlo de los 1,000 quetzales que cuesta la computadora, los 1,000 quetzales que, que pagó de impuestos solo de arancel y aparte los impuestos que el IVA, que si le cobran algún otro impuesto, porque no solo se paga uno, se pagan varios. Entonces, al final de cuentas, una computadora que en Estados Unidos o en México me va a costar 1,000, aquí me va a costar 4,000 o 3,500, ¿sí? Hay otros productos así como el café, ¿verdad? Que es uno que sí tiene que pagar impuesto. Ese creo que paga menos. Y los que pagan menos impuestos son los del 5%. Sí, 5% sobre el valor del producto, que era lo que les contaba de, qué sé yo, algún saco de alguna especie, por ejemplo, pimienta. Un saco de pimienta me va a costar 50 quetzales más el 5% de arancel más el 12% del IVA. Y si me cobran alguna otra cosita, entonces me va a ir costando más o menos 70 quetzales un saco de pimienta, al cual yo le tengo que sacar esos 70 quetzales más mi ganancia. Entonces ahí ves dónde se van elevando los productos y por eso hay cosas que encontramos muy, muy caras. Cuando se hacen este tipo de tratados, entonces encontramos ciertos productos mucho más baratos porque entonces, aunque sea de un impuesto, se libran, ¿verdad? Porque siempre van a tener que pagar que el IVA, que si vienen importados, pues el muellaje. Si Guatemala va a exportar, tiene que pagar también el muellaje y el almacenamiento. Entonces,
Eso es otra desventaja también, que a veces los países hacia donde Guatemala exporta no, nos cobran también aranceles altos y entonces los productos nacionales tienen tienen que optar por dos cosas, o lo dan caro para ganarle o lo dan a un precio más barato para poder competir, aunque no haya mucha ganancia o más bien haya pérdida, pero por lo menos para posicionarse en un mercado extranjero. Entonces son situaciones muy difíciles por las que tienen que pasar los empresarios y como les decía, ya que me lo explicaban el día de ayer, al final a veces se ven obligados a tener que a cometer actos ilícitos para poder lograr que pasen sus productos rápidamente, ¿verdad? Porque la situación es muy complicada. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Creo que no les he dejado la tarea, pero les voy a dejar una tarea de ver un video de AGEX, porque es la gremial de exportadores, y leer un documento para que puedan hacer un resumen y unas gráficas de eso. Estoy viendo si consigo que alguno de los empresarios de AGEXPORT nos logre hablar y explicar acerca de cómo es la situación de las exportaciones y las importaciones en Guatemala. Si lo consigo, pues enhorabuena, porque así tenemos a alguien experto que de verdad nos explique sumamente bien, porque yo voy buscando y voy leyendo y lo que voy entendiendo es lo que les digo, ¿verdad? Pero así si tenemos un experto es mucho mejor. ¿Ok? Y así ustedes van a poder, si tienen alguna duda, le van a poder preguntar, si en caso consigo que nos platique de algo, ¿verdad? A ver qué tal me va. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Si no tienen más dudas, igual si tienen dudas de la tarea o algo así, me escriben. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana. Se cuidan. Adiós. Adiós, Luz. Buen día. Adiós. Día.